Exacto, ¿cierto? O sea, era la fórmula. Ahora ya estoy grabando. Esa es la fórmula para encontrar una recta conocida, la pendiente y un punto, ¿cierto? Ya, el punto. ¿Cuál es el punto? El punto se los dan. ¿Sí? Hola. Les dan la coordenada X y la coordenada Y va a ser reemplazar el X en la función. ¿Sí? Y entonces el punto está listo. Estoy solamente diciendo cómo se resolvía. ¿Y la pendiente de a dónde salía? La pendiente de la tangente. La M. O sea, eso si es que conociéramos dos puntos. Pero, justo, era la derivada. ¿Sí? Acuérdense que la derivada de una función entrega la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Hagamos uno. Uno de estos. Después vamos a ver la materia que nos falta. ¿Cuál? ¿El A, B, C, D, E o F? ¿La D? Ya hagamos la D. Ya esto es solo para ir recordando materia, porque el ítem 1 es eso. Ya lo vimos, pero lo vamos a hacer de nuevo. Tangente y normal es casi una pura fórmula. Hoy día estamos a 6. También tampoco le he mandado el aviso, pero le había comentado de que van a repetir la prueba 1. Para el que quiera repetirla, obviamente. Si no, no. Sería como el solemne 1 de repechaje. Ya, entonces, encontrar recta tangente y recta normal. El punto, ¿cuál es el punto? El X vale 1. ¿Y el Y cuánto sería? Dice que es f de 1. Siempre tiene que ser así, pero ¿cuánto vale en este caso? Ábrele la puerta. Ah, ahí está. Pensé que estaba con seguro. Sería llegar y evaluar, ¿cierto? La X vale 1. 1 al cuadrado más 3 por 1 más 1. 1 al cuadrado más 1. Resultado. 2. 3, 4, 5 medios. ¿Sí o no? No, son detalles. A todos nos pasa. 5 medios. Eso vale la coordenada Y del punto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto de tangencia? El 1,5 medios. ¿Sí? La recta tangente va a pasar por ese punto sí o sí. Entonces, ya hay un punto. ¿Y qué dijimos de la pendiente? ¿De dónde salía? De la derivada de la función. ¿Y cómo se derivaba eso? O sea, de partida no es un polinomio, ¿cierto? Es una división. Entonces, si hay división, tenemos que usar la regla del cociente. ¿Cuál era esa regla? ¿Se acuerdan? Vamos a escribirla. Exacto, es eso. Vamos a escribirla ahí. Si nosotros tenemos una división de funciones y la queremos derivar, ¿cómo era? La derivada de la de arriba por la de abajo, sin derivar, menos, al revés, ¿cierto? Arriba sin derivar, derivada del de abajo, y todo eso dividido en el cuadrado del denominador. Ya, esa es la regla del cociente. Siempre que quieren derivar una división, se hace eso. Ya, ¿y cómo quedaría entonces? No hagamos las cuentas, solo escribamos cómo queda la fórmula. Sería derivar ¿qué cosa primero? El numerador, ¿cierto? Ya, escribámoslo. Como les digo, no hagamos ninguna cuenta aún. X cuadrado más 3x más 1, eso derivado. ¿Multiplica qué cosa?
el denominador, ¿cierto? Que sería x cuadrado más 1, ¿sí? Menos el de arriba queda igual, no se le hace nada, y se multiplica por ¿qué cosa? El denominador derivado. O sea, x cuadrado más 1 derivado. ¿Y esto se divide por cuánto? Se divide por el cuadrado del denominador, ¿cierto? Es la regla, nada más que eso. Entonces, paso 1, escribimos la regla de derivación. Paso 2, calculemos las derivadas. ¿Cuánto valen? Esa. ¿Cuánto da? 2x más 3. ¿Cierto? La derivada del x cuadrado sabemos que es 2x. ¿Y cuál es la derivada de 3x? Se deriva la x. ¿Cierto? El 3 queda. ¿Y la derivada de la constante? 0. Menos x cuadrado más 3x más 1. ¿Y cuál es la derivada que falta? 2x. Solamente 2x, ¿cierto? Porque hay que derivar el x cuadrado y hay que derivar la constante, pero la derivada de la constante era 0. Ya, listo, tenemos la derivada. ¿Qué podemos hacer ahora? Alguien podría decir, podríamos empezar a multiplicar y simplificar. ¿Sí? Es válido. Pero eso serviría si es que nosotros queremos, por ejemplo, estudiar cuándo crece, cuándo decrece. Esas cosas, porque hay que factorizar. Pero si nosotros queremos la derivada... ¿Dónde queremos la derivada a todo esto? ¿Dónde queremos la derivada? ¿La queremos en cualquier punto? No, en el 1. Solamente en el 1. Chao. Hasta luego. Entonces evaluamos en el 1. Evaluamos en el 1 y ahí es más fácil, ¿cierto? No hay para qué estar desarrollando todo. ¿Cuánto da si evaluamos en 1? Eso. 5. El siguiente. 2. El otro. 5. Va a dar 0. ¿Y el denominador? 1, 1, 2 y al cuadrado 4. Ya, pero ¿qué pasó? Dio 0. Conclusión. ¿Cuál sería la recta tangente? ¿Y menos cuánto? Acuérdense que la ecuación de la recta era y menos y0 igual a pendiente por x menos x0. Esa era, ¿cierto? ¿Cuál era? ¿Era 5 medios el punto? Sí, era 1,5 medios, claro. Y menos 5 medios igual a la pendiente que es 0 por... Ya, pero eso todo va a ser 0, ¿cierto? Ya, ¿cuál sería la ecuación de la recta? Tangente en este caso. Sería... Y es igual a 5 medios. Igual a 5 medios. O sea, esa es una recta horizontal porque tiene pendiente 0, ¿cierto? Una constante. ¿Cómo? Una constante. Es una constante. Es que en este caso, como tiene pendiente 0, para que pase por este punto, va a ser siempre eso mismo. ¿Sí? Pero claro, ustedes igual pueden reemplazar en la fórmula de la ecuación de la recta y va a salir lo mismo. ¿Sí? Ya. Esa es la recta
tangente, que es horizontal. ¿Y qué pasa si queremos la recta normal? Este ejercicio tiene una complejidad chiquitita. ¿Cómo buscábamos la recta perpendicular o normal? No. Lo dijimos en la clase. ¿Qué pasaba con las pendientes cuando teníamos rectas perpendiculares? ¿Cuánto daba la multiplicación? ¿Daba? -1. Pero ¿qué pasa si esta recta tiene pendiente 0? ¿Puede ser 0? Chuta. ¿Puede ser 0 por algo igual a -1? Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Pensémoslo. Si tienen una recta que es completamente horizontal, ¿cómo sería una perpendicular? Sería completamente vertical. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces la recta normal debe ser vertical. Entonces la pregunta ahora sería, ¿cómo definimos esa recta vertical? ¿Se acuerdan cómo se definían o no? Rectas verticales. O sea, por ejemplo, aquí al ladito. Si yo tengo ahí un sistema coordenado y quiero la recta vertical que pasa por 2, ¿cuál es su ecuación? ¿Cuál es la ecuación de una recta vertical? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la ecuación de una recta vertical? Eso es todo. X igual a 2, en ese caso. ¿Cómo sería una recta que pasa por 3 vertical? X igual a 3. Entonces, ¿cómo debería ser la recta vertical que pasa por este punto? Es que ese es el I. A 1. ¿Sí? Esa es la recta vertical que pasa por el punto. ¿Ya? Este ejercicio es justo el caso problemático, cuando la pendiente es 0. Porque en cualquier otro caso, ¿qué hubiéramos tenido que hacer? Por ejemplo, si aquí da 3. ¿Cuál hubiese sido la pendiente de la normal? 3 por la pendiente de la normal hubiese tenido que ser -1. O sea, -1/3. ¿Sí? Entonces, cuando la pendiente es distinta de 0, usamos eso. ¿Y qué pasa si la pendiente es 0? Entonces es una constante, es igual a tanto. Y la otra sería... Exacto. ¿Sí? Veámoslo gráficamente. A ver si es cierto. Sí, pues después piensan que uno les miente. Los hombres mienten. Por M2. Lo que lo nombramos nomás, pues eso se ve en el curso pasado, se supone. ¿No? No, pero es que si no... Pero eso, el producto de pendientes tiene que ser -1 cuando son perpendiculares. Salvo cuando son una vertical y la otra horizontal, al revés. ¿Sí? Es que tengo problemas con eso, vertical, horizontal. Sé que la horizontal es para el horizonte, pero se me olvida. No, menos. Ya, era x² más 3x más 1, ¿cierto? Eso era en el numerador. Y en el denominador era x² más 1. Ahí está. Estoy mejorando mi memoria, si no hubiera tenido que mirar antes la función. Esa es la que nos dieron. ¿Cuál fue la recta tangente? Y igual a 5 medios. Miren, justo. Tangente. ¿Y cuál fue la normal? X igual a 1. ¿Sí? Entonces, el primer ejercicio del solemne va a ser algo así. Les dan una función y les van a pedir buscar ¿qué cosa?
recta tangente y recta normal. Ah, ya, pensé que... ¿Y para qué? Mejor hacer los de la guía. O sea, no, pero igual puede ser, pues, obvio que sí. Ya, ahí. Ya, ahí está. De hecho, miren, algo que hicimos en la clase pasada. ¿Dónde alcanza un máximo esta función? Un máximo local. Miren, viene bajando, bajando, después empieza a subir, subir, subir. Llega ahí y empieza a bajar. ¿Uno dice específicamente el punto? ¿Dónde alcanza un máximo? Sí, pues, en x igual a 1 alcanza el máximo. ¿Sí? Así se dice. ¿Sí? Fíjense que el máximo es ese punto, pero ¿dónde lo alcanza? En el 1. La función alcanza mínimo, mínimo local. ¿Dónde? Debería ser en el menos 1. ¿Sí? Y ahí se ve gráficamente. ¿Qué pasó cuando nosotros calculamos la pendiente en el máximo? Tiene que ser 0. Eso es lo que estábamos haciendo en la clase pasada. La función crece y después decrece. La única forma que pase eso es que la derivada pase de positivo a negativo. ¿Y cómo lo hacía? Pasando por 0. ¿Sí? Acá lo mismo. Miren, viene decreciendo, o sea, la derivada es negativa. Y después va creciendo, o sea, la derivada es positiva. ¿Cuánto vale justo en ese punto? 0. Y así es como lo buscábamos. ¿Sí? Obviamente en este ejercicio no se pedía eso, pero aprovechando la gráfica. ¿Ya? Ya. Y hoy día nos vamos a dedicar a estudiar extremos absolutos o globales, que es casi lo mismo que vimos en la clase pasada, pero cambia una pequeña cosa. ¿Mm? Son globales. Eso, eso mismo. Tal cual, porque miren, ¿qué fue lo que nosotros estudiamos en la clase pasada? Fueron máximo y mínimo locales, ¿cierto? O relativos. ¿Por qué se llamaban locales? Porque era cerca de un punto, ¿cierto? O sea, a ver, tengo algún mono por aquí. Siempre digo, ahí está. Este de aquí era un máximo local. ¿Por qué local? Porque cerquita del punto era el más grande. Este, ¿por qué era mínimo local? Porque cerquita del punto era el más chico. ¿Sí? Ya, pero ¿qué va a ser un máximo global? Como lo dijo el compañero. El que sea más grande que cualquier otro. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el mínimo global? El que sea más chico que cualquier otro. Es la única diferencia. Entonces, escribamos la definición.
Ahí está la definición. Ambas a la vez. Máximo con negro, mínimo con rojo. ¿Qué estamos diciendo? F alcanza un máximo global si pasa ¿qué cosa? La imagen de la es más grande que la imagen de cualquier otro punto. ¿Sí? Y ojo, que ahora el punto es de todo el dominio, por eso se llama global. Antes, ¿dónde lo buscábamos? Cerca del punto. ¿Se acuerdan que era algo así? Eso era cerca del punto. Pero ahora, ¿dónde lo estamos buscando? En todo el dominio. ¿Sí? Por eso se llama global. ¿Ya? Ejemplos. La función cuadrática. Una parábola. Ya, este punto era un mínimo local, ¿cierto? Y también sería un mínimo global, ¿sí o no? El más chico de todo el dominio. Ya, y esa función de partida tiene máximo. ¿Algún máximo? No, ni local. No, local sí tiene. Pero no global. ¿Dónde tiene máximo local? Ahí, ¿cierto? ¿Por qué máximo local? Porque cerca del punto es lo más grande. Pero ¿por qué no es global? Porque hay otros mayores que serían, o sea, Porque de ahí para allá se va más arriba, ¿cierto? Entonces, ese puntito es el más alto cerca. Pero si nos salimos de estar cerca, hay otros más grandes, ¿sí? Y mínimos. ¿Tiene mínimos locales? ¿Cuántos tiene? ¿Cierto? Ese y ese son mínimos ¿de qué tipo? Locales. Hola de nuevo. Ya, y de esos mínimos locales, ¿hay alguno que sea mínimo global? ¿Cuál? Ese, ¿cierto? Mínimo global. Entonces, ¿qué podríamos decir? Si ustedes tienen un máximo o mínimo global, ¿va a ser mínimo local? ¿Sí o no? Si es global, ¿va a ser local? Sí. Si es más grande que todos, va a ser más grande que un pedacito. ¿Sí? Al revés, si tienen un mínimo o máximo local, ¿puede ser global? No necesariamente. ¿Sí? Podría serlo, pero no siempre va a ser así. si viéramos como al final de la... Por ejemplo, ese es mínimo local y global a la vez. Estos dos son mínimos, pero uno solo es mínimo global. ¿Sí? Y vamos a ver un teorema. Algo que nos sirva. Este teorema se llama el teorema de los valores extremos, o de Weierstrass. ¿Qué dice este teorema? ¿Qué estamos diciendo con esa primera parte? Que tenemos una función y que su dominio es un intervalo cerrado. ¿Sí? Esa es una cosa que necesitamos para este teorema. Tener una función que tenga su dominio sea un intervalo cerrado. ¿Sí? ¿Qué más le vamos a pedir a esta función? Le vamos a pedir que sea continua. ¿Qué significa ser continua?
que no tuviera saltos, ¿sí? Veámoslo solo geométrico, no pensemos con la condición del límite. Significaba que podíamos dibujarla sin saltar, ¿cierto? Eso era continua. Entonces, si tenemos una función continua definida sobre un intervalo cerrado, el teorema nos garantiza de que la función alcanza extremos absolutos. O sea, alcanza un máximo absoluto y un mínimo absoluto. O global, como le quieran llamar. Entonces, f alcanza sus extremos sí, o sea, no sé si se dan cuenta de lo que dice el teorema. Le está diciendo que si cumple todo esto la función, sí o sí va a tener extremos. ¿Sí? Miren, esta ¿alcanza mínimo? Sí. ¿Alcanza máximo? No, porque esto crece siempre, ¿cierto? ¿Por qué no podríamos utilizar el teorema para esta función? Porque el intervalo no es cerrado. ¿Esto dónde está definido? Está definido en todos los reales. ¿Y qué pasa si esto salió la clase anterior? ¿Qué pasa si yo corto la función? A ver. Chuta, no quería borrar tanto. Ahí. Ya supongamos que la función no la defino en todos los reales, solo las defino ahí. ¿Alcanza máximo? Ahí sí. ¿Cuál? ¿Y alcanza mínimo? Ahí. ¿Sí? Entonces, por eso es importante de que el intervalo sea cerrado, porque así podemos garantizar que hay. ¿B no sería máximo? Sería máximo local, pero no global. ¿Sí? Pero local sí, porque si te fijas, te restringes a un pedacito y es el más grande. ¿Sí? Pero no es más grande que el de acá. ¿Ya? Entonces, eso dice el teorema. Tienen una función en un intervalo cerrado que sea continua, va a alcanzar extremos. ¿Sí? ¿Y de qué sirve esta cuestión? No estamos viendo teoremas porque sí. Problemas de optimización. Para los problemas de optimización. Entonces, aplicación. Problemas de optimización. ¿Qué entienden por un problema de optimización? Hacer la manera más. O sea, la frase lo dice. Optimizar, ¿cierto? Y optimizar, ¿qué creen ustedes que significa? Encontrar máximos o encontrar mínimos, dependiendo qué queramos optimizar. ¿Sí? Este es clásico, por eso lo copié. En todos los libros de cálculo es el primero que aparece. ¿Ah? Y en la prueba. Ojalá. No me la han mandado todavía, así que da lo mismo los que haga. Después cuando uno ya la tiene a mano es donde dice, chuta, si hago uno muy parecido, no sé. Ya, a ver si en una semana yo creo que vamos a hacer toda la guía, así que... Sí. Como les había comentado, nos queda... De más que alguno tiene que ser parecido. Sí. No, y nos quedan, ¿cuánto? Una semana de ejercitación. Si la materia deberíamos terminarla mañana. Si es que vamos bien, termina mañana y nos queda toda la semana de ejercicios. Ya, dice, un granjero intenta delimitar, leamos, para que veamos cómo vamos a utilizar este enunciado para usar los conceptos matemáticos que sabemos. Un granjero intenta delimitar un terreno rectangular que tenga un área de 1500 metros cuadrados. Dibujemos. Terreno rectangular. Ahí está. Bonito. Menos mal arregla la letra esta cuestión, si no me quedarían súper feos.
Ya, que tenga un área de 1500 metros cuadrados. ¿Sí? Punto. El punto denota que viene otra cosa. Quizás nada que ver con lo que habíamos hecho al principio. Dice, el terreno está cercado y dividido en dos partes iguales por medio de una cerca adicional paralela a los dos lados. O sea, ahí, ¿cierto? También podría ser, bueno, da lo mismo. ¿Ya se entiende hasta ahí o no? El terreno está cercado y dividido en dos partes iguales por medio de una cerca adicional paralela a dos lados. Alguien la podría haber dibujado ahí, pero da lo mismo. Después vamos a ver por qué. No, si da lo mismo es que solo que después va a quedar al revés el dibujo, ¿no? Porque las dimensiones hay que encontrarlas. Así que igual va a salir, no sé, pues por decir algo, 10 y 15. Si lo hubieran puesto así, hubiese salido así. ¿Ya? Quedan al revés nomás, pero es lo mismo. Punto. De nuevo. Encuentre las dimensiones del terreno que requiere la menor cantidad de cerca. Entonces, ¿qué es lo que hay que optimizar? ¿O maximizar o minimizar? La cantidad de cerca. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que optimizar. ¿Qué sería este 1500? El área. ¿Sí? Eso en realidad es un dato. ¿Sí? No es lo que tenemos que optimizar. Es un dato, o también se le conoce como restricción. ¿Sí? Porque el área tiene que ser eso. ¿Sí? No puede ser más, no puede ser menos. Ya, entonces partamos. ¿Cómo podríamos definir la cantidad de cerca que se utiliza? De cerca. Tendríamos que empezar a dar valores. ¿Sí? O sea, más que valores, y asignar variables. Lo mismo que hacíamos en sistemas de ecuaciones. Asignémosle, por ejemplo, lo más simple. Que eso valga X y que esto valga Y. ¿Sí? Por ponerle un nombre a cada variable nomás. Ya, ¿y cuánta cerca se utiliza? Es eso, más eso, más eso, más eso y más eso. ¿Cuánto da? ¿2x más 3y? ¿Por qué 3x? Por la línea. Sí, pero esta, ¿cuánto vale? Vale y. ¿Sí? Ya, 3y y 2x. Ahí está la cantidad de cerca. ¿Qué más podemos decir? ¿Para qué usamos la restricción? Ya, ¿y cómo sacamos el área de eso? Más fácil que eso. ¿Cómo sacamos el área de un rectángulo? Y por X. Base por altura. O sea, sería... Ya, ¿y cuánto tiene que ser eso? 1500. ¿Sí? Entonces, no sé si se dan cuenta que estamos construyendo dos cosas. Por una parte, la cantidad de cerca, que es lo que nosotros vamos a optimizar. Y por otra parte, un dato. ¿Sí? ¿De qué nos sirve el dato? Fíjense que la cantidad de cerca de ¿con cuántas variables estamos trabajando? Dos. ¿Y con cuántas podemos trabajar? ¿Con cuántas sabemos trabajar? Con una. ¿Sí o no? Pero podemos poner X en función de Y o Y en función de X. ¿Con quién? Con la restricción. ¿Sí? Entonces, para eso sirve. La función que vamos a optimizar, en todos los problemas pasa lo mismo. Depende de varias variables. Pero con las restricciones que dan, nosotros vamos a reescribirla como una sola. ¿Sí? Porque miren, de la restricción, ¿cuánto vale el I?
Ya, entonces, ¿cuánta cerca en realidad tenemos? 3. Tenemos 3. Y ahora definamos una función. Sería No, 2x 4500. más 3y. ¿Cuánto es 3y? 4500 partido de x. ¿Sí? Esa es la cantidad de cerca. Y miren, la x puede tomar cualquier valor o no. ¿Qué valores puede tomar? ¿Sí? O sea, el x sí tiene que ser mayor que 0 estricto. Ya, pero dejémoslo así. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser mayor o igual a 0? Porque si no, no habría ese foco. Ya, o sea, de partida, claro, tiene que ser en estricto rigor mayor que 0. Pero ¿por qué no puede ser negativo? Porque es una distancia. Porque es una distancia, justamente. ¿Sí? Eso, pónganle menos 5 metros de cerca. Se pasan por el vecino y los mata. Les dispara. Como están de brígido. Ya, ¿y qué más? No, eso no más. Puta, pensé que esta función iba a dar con el teorema. Ya, no importa. Sí, así queda. Entonces, esa es la función. ¿Y cuál es el dominio de esta función? Por eso les digo que no me resultó. Es que yo quería que aquí me diera algo, no sé, pues 5, 10 para que fuera cerrado. Ya, pero no importa. Ya miren, el siguiente ejemplo yo creo que va a salir con el caso que les digo. ¿Cómo buscamos máximos y mínimos de esta función? ¿Qué había que hacer? ¿Mm? Sí, la tabla de quién, de la derivada. ¿Sí? Entonces derivemos. Derivando vamos a poder encontrar máximos y mínimos. ¿Cuál es la derivada de esa función? 2. Sí, porque es derivar 2x, ¿cierto? ¿Y cuál es la derivada de esto? Con la fórmula. O también, miren lo que podemos hacer. El x que está abajo lo podemos escribir como x a la menos 1, arriba, ¿cierto? ¿Y qué ganamos con hacer eso? No tener que usar la fórmula de la división, porque acá vamos a derivar la potencia nomás. ¿Sí? 4500. ¿Y cuál sería la derivada de eso? Menos 4500. Menos 4500 x elevado a ¿cuánto? Réstenle 1 al exponente. Acuérdense que así se derivan las potencias. Menos 2, ¿sí? El exponente bajaba y le restábamos 1 al exponente. ¿Cuánto da? Menos 2. Ya, o si quieren lo escriben así. Da lo mismo. Ya, entonces, ¿cómo buscábamos máximos y mínimos? ¿Qué hacíamos con la derivada? Los valores que la hacen 0, ¿cierto? Esos son los puntos críticos. Ya, ¿qué te pasó? ¿Te dio frío? Ya, ¿de dónde salen los puntos críticos? Salen de igualar la derivada a 0. De ahí salen. ¿Qué soluciones tiene eso? Hay que buscarla. No queda de otra. Ya, pues empecemos. Pasamos sumando. ¿Cuánto valdría el x cuadrado?
4.500 dividido 12, eso es 2.250. ¿Sí? ¿Cuánto valdría X? La raíz de eso, ¿sí? ¿Y consideramos ambas soluciones o una sola? ¿Ambas? ¿Por qué una? Exacto. El X no puede ser negativo. Sacamos una sola solución. ¿Cuánto es la raíz de 2250? ¿No es exacta? Eso es 225 por 10. Y la raíz de 225 es 15. ¿Sí? Entonces esto se... o 25. No, pues 15. 15 raíz de 10. No he preguntado, pero hoy día sí que pregunto. No, es que se me olvida si mi memoria no está tan buena. ¿Cuándo me mandaste correo? No, a mí no. correo que salía a cargo del... Miguel... Ah, pero le mandaste a... ¿Miguel se llama? No me acuerdo. Ay, ¿no es otro? No. No, pues si a mí me mandan nomás. Yo no coordino. Si ustedes pelearan para que yo coordine con, se podría hacer. No sé, ahí la dejo. No, yo... No, que esa cuestión. Ya, ese valor. El único cero de la derivada. ¿Cierto? Ya, y yo les pregunto, ¿será un máximo? ¿Será un mínimo? ¿Será un nada? Podríamos usar la tabla, ¿cierto? Hacer la tabla de signos. Pero vamos a usar la segunda derivada. Vamos a usar el otro criterio. Ya. Si esta es la primera derivada, esta. Esa es la primera derivada. ¿Cuál será la segunda derivada? Tendríamos que volver a derivar, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de la constante? 0. O de esta, de la constante. ¿Y cuál sería la derivada de esto? El menos 2 baja, ¿cierto? ¿Cuánto quedaría? Menos 4.500 por menos 2. 9.000. ¿Y qué le hacemos al exponente? Le restamos 1. Pregunta, ¿eso es positivo o es negativo? Positivo. ¿Por qué? Ah, pero... Me estoy preguntando por el signo de esto. Es una potencia par, o sea, El X era positivo. Y si elevan un positivo a cualquier cosa va a ser Positivo. positivo. Y si lo multiplican por 9.000, Positivo. positivo. Mayor. O sea que eso es mayor que 0. Y si la segunda derivada era mayor que 0, ¿qué significaba? ¿Qué pasaba con la concavidad? Era hacia arriba. ¿Máximo? ¿Qué significa cóncava hacia arriba? ¿Sí? Ya, entonces, el punto que encontramos sería un mínimo. Ya, ¿y ese mínimo es global o es local? ¿O ambas? Pensémoslo. Miren, aquí nosotros dijimos que es cóncava hacia arriba, ¿dónde? En todas partes. O sea, la función, ¿cómo debería ser? Debería ser algo como así. Es global y local. Entonces, claro, va a ser un mínimo global y a la vez Local. local. Luego f alcanza un mínimo global. ¿En qué valor de x? En 15 por
¿Ya? ¿Y cuánto debería valer el I entonces? ¿De dónde sale? ¿Cuánto vale el I? Eso lo sacamos de la restricción, porque la multiplicación, ¿cuánto tenía que ser? 1500. O sea, el I va a ser, ya lo habíamos dicho, 1500 partido por 15 raíz de 10. ¿Cuánto da eso? 100 partido en raíz de 10. ¿Y eso cuánto da? 10 raíz de 10. ¿Ah? Ya, entonces, ¿cuáles son las dimensiones del terreno que minimizan la cantidad de cerca? ¿Cuáles eran? El X vale 15 raíz de 10 y el Y 10 raíz de 10. ¿Mm? No, a veces se la pide al ferretero nomás. Po. Le dice, oiga, maestro, véndame esa cantidad de metros. Sí, sí, que dijo mi matemático de cabecera que era eso, la receta. Ya, miren, veamos la gráfica. ¿A dónde está la función? Esa era, ¿cierto? Era 2x más 4500 dividido en x. $2x más ¿va? ¿Qué pasó? Ah, ¿se bugueó? No. 2x más 4500 dividido en x. ¿Por qué no la hace? Ah, porque es muy grande. Estaba muy cerca. Ya, miren. ¿Se dan cuenta que la función es siempre cóncava hacia arriba? ¿Y eso por qué? Porque nos dimos cuenta con la segunda derivada que pasaba, ¿sí? Segunda derivada positiva significaba eso. ¿Y cuál fue el mínimo? Era 15 raíz de 10, ¿cierto? Justo ahí alcanza el mínimo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que ahí alcanza el mínimo, no? Ya, ¿y ese mínimo de qué tipo es? Global y local. Global y local. ¿Por qué? Porque la función es siempre cóncava hacia arriba. Entonces el mínimo que encontramos tiene que ser global. ¿Ya? Porque si no fuese así, la concavidad debería cambiar para que la función vuelva a bajar. Ya, hagamos otro. Ya, este sí. Este va a salir con el teorema que puse. Era el B primero, quizás. Puros terrenos, ¿y ahora qué? ¿Para comprar terrenos? Llevo buscando como 20 años ya. No, mentira. El bolsillo no da para tanto. ¿Quién está ahí? Ya, un terreno rectangular de nuevo. Ejercicio similar. Ha de cercarse en 3 porciones iguales. Al dividir cercas paralelas a 2 lados. No me gustó. Tiene más, ¿cierto? Este granjero no tenía 2 hijos, tenía 3. Sí, porque los hijos son los que le roban los terrenos a los papás. La herencia, dicen. Yo le dije a mi mamá, mi herencia, me sacó la... Y ahí está. Dividimos en 3 partes. Ya, ahora, fíjense que el problema es distinto. Porque ¿cuál es la restricción? La restricción son 8000 metros de cerca. O sea, en otras palabras, la restricción está sobre el perímetro. ¿Sí? En el ejercicio anterior, ¿dónde estaba la restricción?
en el área. ¿Y qué es lo que teníamos que minimizar o optimizar? El metraje, o sea, el perímetro. ¿Sí? Perímetro más ese pedacito. Ya, en cambio acá, como les comentaba, ¿qué es lo que tenemos que... ¿cuál es la restricción? De la cerca. ¿Y qué es lo que hay que optimizar? Es distinto, ¿cierto? Ahora tenemos que optimizar el área. Ya, asignemos variables. ¿Cuánto le vamos a poner a eso? X. O si quieren le ponemos 3x para que no trabajemos con fracciones. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Sí? Porque cada uno de esos le vamos a poner x. Son lo mismo. Porque son, como es rectangular, acuérdate que en los rectángulos los lados opuestos son... ¿Mm? No, pues la i sería una sola, porque la i no la estamos dividiendo, pues todo eso. ¿Sí? Ojo, aquí ustedes lo hubieran podido poner x, ¿ah? No pasa nada, solo que después cuando sacan este pedacito era x tercios, ¿sí? ¿No queda entre x elevado a 1? ¿Por qué menos 1? Ah, ya no. Ya. La restricción, partamos por la restricción. ¿Cuál es la restricción? Ya, son los 8000 metros de cerca que se tienen disponibles. La idea es que se ocupe toda, ¿cierto? Obvio. Ya. ¿Y cómo sacamos cuánto se ocupa? 3x, 6x, más i, más 2i, más 3i, más 4i. Esa es la cantidad de cerca. 6x más 4i, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero, profe, ¿por qué aquí, ¿Mm? ¿por qué aquí costó 3x? Y 3x arriba. ¿Por qué 3x? 3c. Ahí estamos hablando del perímetro Sí. y acá estamos hablando de la cantidad de cerca. Sí, pues estos 8000 es la restricción, que nos dicen que hay 8000 metros de cerca disponibles. ¿Cuáles son las partes que hay que cercar? Esa y esa. Es distinto del área. Es distinto del área. ¿Mm? Y aquí le puse 3x porque para que cada una fuera x nomás, pero da lo mismo. Podrían haberle puesto x y esto hubiese sido así, es para no trabajar con fracciones. ¿Ya? Entonces, esa es la restricción. Preguntas. ¿El x puede ser negativo? No. ¿Por qué no? Porque una distancia. ¿Y qué más? ¿Puede ser un número muy grande? Miren acá. El x tiene que ser mayor o igual a 0. Y el y también tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces el x no puede ser muy grande, porque si fuera muy grande, el y tendría que ser negativo. ¿Sí? ¿Qué pasa si el y es 0? ¿Cuánto vale el x? $8000 dividido 6, ¿cuánto es eso? 4000 dividido 3, 1333 periódicos. O sea, como 3 periódicos. Ya, 4000 dividido 3. Miren, este ejercicio hubiese sido mucho más simple si en vez de 8000 le hubieran puesto 9000. No, falta ahí un poco de talento. Pa. Sí, porque si hubiera sido 9000, hubiese sido 9000 dividido 3, y eso es 3000. Queda cerradito. Ya, entonces, el x tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque es una distancia. Y tiene que ser menor o igual que este número. ¿Por qué? Porque si se pasa, el y tendría que ser negativo. ¿Sí? Piénsenlo así. Queremos 8000. ¿Qué pasa si el x aumenta?
y se están sumando. El i tiene que bajar, ¿sí o no? Porque lo estamos sumando. El i, ¿hasta dónde puede bajar? Hasta ser 0. Y ese es el valor que encontramos acá. Ya, ¿y cuál es la función que tenemos que optimizar? ¿O qué es lo que tenemos que optimizar? El área, ¿sí o no? ¿Cómo? Porque es 8000 partido en 6, se simplifica. Sí, porque, como te decía, el x crece, y cuando el x crece, el y decrece. ¿Hasta dónde decrece el y? Hasta 0, no puede bajar más que eso. Y ahí sacamos cuál es el valor de x, ¿sí? Entonces el x puede ser a lo menos 0 y a lo más eso de ahí, ¿sí? ¿Y cómo sacamos el área del terreno? Base por altura. ¿Cuánto es eso? 3x por y. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hicimos en el ejercicio anterior? Teníamos cantidad, restricción. ¿De qué nos servía la restricción? Exacto, ¿cierto? Para sacar una de las variables en términos de la otra. ¿Y por qué hacíamos eso? Porque la función que queremos optimizar tenía dos variables y no nos sirve. Sabemos trabajar con una sola. Después tienen cálculo multivariable y ahí pueden trabajar con varias, pero todavía no. Ya, entonces, miren, el área tiene dos variables, pero ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Que sea solo una. ¿Y cómo lo logramos? Despejando de la restricción. Para eso es, no sirve para nada más. De ahí, ¿cuánto vale el i? ¿Se puede despejar o no? ¿Cuánto vale? 8000 menos 6x partido en 4. ¿Se puede simplificar eso? Algo, ¿cierto? 8000 dividido 4, 2000, y 6x dividido 4, 3x medios. ¿Sí? Ya, y miren lo que vamos a hacer. Vamos a definir... ¿Puedo volver a simplificar? ¿A dónde? Ah, no, porque está en red. Rubio, ¿por qué 4 dividido 6x le da a ese? ¿Cómo? ¿El 6x dividido 4? Porque 6 cuartos es lo mismo que 3 medios. Se simplifica por 2. ¿Sí? Ya, esta es la parte importante. ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que definimos? Una función. ¿Qué es lo que entrega esta función? El área. ¿Sí? ¿Por qué la entrega? Porque es 3x por y. ¿Pero cuánto era el i? Todo eso. ¿Sí? ¿Qué es eso? El dominio. El dominio es un intervalo ¿de qué tipo? Cerrado. Y esta función es un polinomio. ¿Sí o no? Es continua. ¿Qué nos dice el teorema que vimos? Si teníamos una continua definida en un cerrado, alcanzaba extremos absolutos. Sobre A y B. Sobre el intervalo. ¿Qué fue lo que obtuvimos recién? Una función que es un polinomio, o sea que es continua, sobre un cerrado. O sea que vamos a encontrar extremos absolutos sí o sí. ¿Ya? Entonces, el teorema de los valores extremos garantiza que existen
los extremos absolutos o globales, da lo mismo, de la funcionaria. Y la pregunta sería, ¿cómo los vamos a encontrar? Mirando el intervalo. Sí, puede ser. Miren, vamos a hacer un esquema al ladito. Esa función ¿alcanza un máximo global? Sí. ¿Cuál sería? Sería ese, ¿cierto? Que también era un máximo local. ¿Sí o no? ¿Y cómo podríamos encontrar ese punto? Derivando, igualando a cero, ¿cierto? Esa era la forma para encontrar este. ¿Y esta función tiene mínimo local o no, mínimo, de cualquiera? ¿Tiene mínimo? ¿Cuáles? Los bordes, ¿cierto? Del intervalo. Ahí alcanza mínimos locales. ¿Alcanza mínimo global? Ahí. Entonces, no sé si se dan cuenta de que los extremos sería o lo que buscábamos a la antigua, derivando, igualando a cero, o también, ¿qué cosa? Los bordes del intervalo. Entonces, eso tenemos que hacer. Buscar los extremos adentro, derivando, igualando a cero, y después comparar con ¿quién? Con los bordes del intervalo. Ya, primero que todo, derivemos. ¿Cuál es la derivada de esa función? Si no les gusta así, distribuyan. Queda más bonito. 3x por 2000 son 6000x. ¿Y la otra? 3x por 3x medios. ¿Sí? Ya, ¿cuál es la derivada de eso? ¿Cero? Hay que igualarla a cero, pero ¿cuánto es? 6000. ¿Y la otra? Y dividido 2. 9x. Ya está facilito. ¿Cuándo la derivada es 0? ¿Cuándo es 0? Cuando el x vale 6000 dividido en 9. ¿Cuánto da eso? Dividamos por 3. 2000 dividido en 3. Bien queda, no se puede simplificar más. Ya. Y la pregunta, ya para acabar esto. ¿Ese punto será máximo, será mínimo? ¿Cuál es la segunda derivada de esta función? La derivada de 6000 es 0. ¿Y la derivada de menos 9x? Menos 9. ¿Eso es positivo o negativo? ¿Es cóncava hacia dónde? Es negativa hacia abajo. El punto sería un máximo. Ahí alcanza un máximo. Ya, y miren, ¿qué hicimos en el dibujo? De hecho, el dibujo es casi lo mismo. Encontramos el máximo. ¿Con quién tendríamos que comparar ahora para ver si los mínimos? Con los bordes. ¿Cuánto vale la función evaluada en cada borde? ¿Cuánto vale a evaluado en 0? 0, ¿cierto?
¿Cuánto vale A evaluado en eso? Multipliquen esto por 3. ¿Qué pasa si lo multiplican por 3? Se va eso. ¿Y si lo dividen por 2? Da 2000. ¿Y si es 2000 menos eso? ¿Va a dar? 0. O sea, ¿cuánto vale A en los extremos? Vale 0. ¿Y cuánto vale A en 2000 partido en 3? Ustedes lo pueden reemplazar. Va a dar un número positivo. ¿Sí? Conclusión. ¿Cuáles son los máximos y los mínimos de esta función? El máximo ya lo encontramos. ¿Cuál era? O sea, se alcanzaba ahí. El mínimo no lo piden, pero sabemos que va a ser 0. Y tiene sentido, ¿no? Área mínima 0. Sí, ¿cierto? Así F alcanza. No era F, le pusimos A. Alcanza máximo global en ese valor.